Nuevos bombardeos israelíes dejan al menos 104 palestinos muertos en las últimas 24 horas, 27 de ellos en un ataque sobre el campo de refugiados de Nuseirat. Al tiempo, Antony Blinken viaja por sexta vez a Oriente Medio mientras Netanyahu insiste en su ofensiva terrestre contra Rafah. La policía de Brasil acusa al expresidente Jair Bolsonaro de falsificar su certificado de vacunación contra el COVID-19. Con ello se habría beneficiado para poder viajar a otros países como Estados Unidos. Ya está en marcha una investigación federal en su contra. Haití sigue sumida en el caos y sin elegir un nuevo gobierno interino que reemplace al de Ariel Henry tras su dimisión. Entre tanto, siguen los enfrentamientos entre las bandas que controlan Puerto Príncipe, al tiempo que aumenta la amenaza por inseguridad alimentaria. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en la Franja de Gaza, en donde los ataques israelíes han matado al menos 104 palestinos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Hamás. Israel asegura, sin aportar pruebas, haber matado a 90 milicianos de Hamás en el hospital de Al-Shifa. Por otro lado, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, otro ataque ha dejado ya 27 muertos. Todo ello mientras el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se dirige hacia Arabia Saudita para reunirse con líderes de países árabes e intentar ahondar en las conversaciones de paz, una paz que parece lejana tras las palabras de Netanyahu asegurando que acabar con Hamás requeriría de una incursión terrestre en Rafah. Los niños palestinos son inocentes, requieren las necesidades básicas de la vida y todo esto se debe al asedio y la destrucción de hogares y todo eso. Enviamos un llamado a todos para que detengan el asedio y detengan la ofensiva israelí sobre el pueblo de Gaza, por la dignidad del pueblo palestino y de sus niños y mujeres. Nos vamos a Brasil. El expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, es acusado de falsificar su certificado de vacunación contra el coronavirus, según una investigación de la Policía Federal. Recordemos que Bolsonaro se oponía a la vacunación y a las normas sanitarias de la pandemia. Según la policía brasileña, se habría beneficiado del certificado de vacunación para viajar a otros países como Estados Unidos. Ampliamos en el siguiente informe. Durante toda la pandemia de coronavirus, el entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro se burló de las vacunas. Pero la Policía Federal dice que aún así quería los beneficios de un certificado de vacunación. Una investigación de la Policía Federal pide que Bolsonaro sea acusado de entregar información falsa a la base de datos de salud pública para hacer creer que había sido vacunado contra el coronavirus. Durante el interrogatorio del año pasado, Bolsonaro negó tener conocimiento de que se hubieran manipulado los registros. Pero la policía sostiene que él y varios cómplices armaron un complot para falsificar los certificados de vacunación con el fin de obtener ventajas indebidas. Después de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022, Bolsonaro viajó a Estados Unidos, que en ese momento tenía estrictas normas de vacunación para los viajeros. Todavía estaba allí en enero de 2023, cuando sus partidarios atacaron el Congreso brasileño en un intento fallido de anular la elección. En X, antes Twitter, el abogado de Bolsonaro calificó las acusaciones de absurdas y señaló que su cliente siempre había hecho pública su oposición a la vacuna. Cuando era presidente, estaba completamente exento de mostrar cualquier tipo de certificado en sus viajes. Esto es una persecución política en un intento de anular el enorme capital político que no ha hecho más que crecer. Ahora le corresponde al fiscal general de Brasil decidir si Bolsonaro enfrentará un juicio penal en el Tribunal Supremo. El líder pandillero y prófugo de la justicia en Haití, Ezequiel Alexandre, ha llamado a los civiles a regresar a sus hogares en medio de los violentos enfrentamientos armados entre las pandillas que controlan casi todo Puerto Príncipe. Un llamado que tiene lugar mientras se define un nuevo gobierno en el país tras la dimisión del primer ministro Ariel Henry. Organizaciones internacionales han advertido de la amenaza de la inseguridad alimentaria producto de esta situación. Andrés Triviño tiene los detalles. Un líder pandillero pretende retomar el control de su comunidad en Haití. Ezequiel Alexandre, también conocido como C, llamó a sus seguidores a retomar un importante sector residencial en Puerto Príncipe.
luego de que enfrentamientos armados entre las pandillas por el control territorial obligara a cientos a abandonar sus hogares. Me siento triste cuando veo la zona devastada, personas mayores y niños sufriendo. Las bandas armadas destruyeron el hospital más grande de la zona. Estoy aquí hoy para ayudar a la gente a regresar a sus hogares. No es fácil hacerlo en un día, pero tienen que regresar porque están durmiendo en albergues. Las escuelas y todas las demás instituciones han sido aniquiladas. No se puede hacer nada por la fuerza, sino mediante el diálogo. Ezequiel Alexandro fue detenido en junio de 2022 acusado de asesinato, posesión ilegal de armas, violación y robo. Pero a principios de marzo escapó de la prisión principal de Puerto Príncipe junto con unos 4.000 prófugos más tras un violento motín carcelario. El Departamento de Protección Civil haitiano estima que las pandillas controlan más del 80% de Puerto Príncipe, producto de la situación política y social que vive el país hace años y que deja graves consecuencias que afectan directamente a civiles. Se estima que en Haití 8,2 millones de personas, el 72% de toda la población, sufren de inseguridad alimentaria. La acción violenta de pandillas que han tomado control de vastas áreas de la capital han precipitado el aumento de precios de los productos de la canasta básica, como los huevos. En algunos establecimientos se ha constatado incrementos desde el 40% al 100% en el precio de este alimento. Entre tanto, distintas delegaciones diplomáticas continúan huyendo del país mientras se espera la llegada de ayuda humanitaria. Y después de las protestas de comienzos de semana, Cuba trata de volver a la normalidad y cumplir con la libreta de abastecimiento, uno de los emblemas de los 60 años de revolución, que en medio de la crisis económica se encuentra con dificultades para entregar alimentos básicos. Lluís Muñoz con los detalles. 60 años después, la libreta de abastecimiento continúa dando el pan a los cubanos, pero la crisis económica que vive el país limita la disponibilidad de alimentos básicos. Lo primero que me falta es la leche de la niña que no llega en su tiempo. El arroz se dificulta y así muchos productos de la canasta básica que faltan. Millones de cubanos dependen de esta libreta. Es el caso de María de Los Ángeles, una maestra jubilada que extraña años mejores. Había de todo en la libreta, compota, todas las cosas, todo. Aquí no solo nos faltaba nada. La verdad, en años pasados habían mercados, habían cosas que yo como revolucionaria, yo estoy impactada. La escasez provocó protestas a inicios de semana, con reclamos de comida y electricidad. El gobierno cubano culpa a décadas de embargo económico de Estados Unidos, el único país junto a Israel que votó en contra de levantarlo en 2023 en la ONU. También necesitamos equilibrar nuestra economía. Tenemos enormes desequilibrios relacionados con el precio de la moneda, el tipo de cambio, la especulación y la falta de disponibilidad de productos, la incapacidad del gobierno de poder proporcionar a las tiendas minoristas los productos subsidiados que usábamos en el pasado. Todo eso crea tensiones importantes en la economía que serían difíciles para cualquier economía del mundo. Por estas malas praxis económicas internas, el presidente Miguel Díaz-Canel destituyó al ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, quien está bajo investigación. Pero la coyuntura mundial tampoco ha ayudado. Con la caída económica de Venezuela, que llegó a ser su principal socio comercial, la pandemia de COVID-19 y el impacto en la inflación, y la guerra en Ucrania, con el consecuente alza del precio de los combustibles y fertilizantes. Pasamos a hablar de noticias olímpicas. La decisión del Comité Olímpico Internacional de dejar fuera de la ceremonia de apertura de París a los atletas rusos y bielorrusos ha sido contestada por Moscú. El Kremlin ha tildado de ilegítima e inaceptable esta decisión. Consideran que discrimina a los atletas que competirán bajo estatus neutral. Las decisiones del Comité Olímpico Internacional son ilegítimas, injustas e inaceptables. Estamos indignados por las condiciones discriminatorias sin precedentes impuestas a los atletas rusos que compiten en estatus individual llamado neutral, que en esencia se ven obligados a renunciar a cualquier asociación, con su patria, su ciudadanía, su historia, su cultura, su gente. Finlandia y Afganistán, dos países separados por miles de kilómetros, sí que se encuentran en las antípodas de la lista de países más felices del mundo. El país nórdico lidera esta lista publicada este miércoles, en que se conmemora el Día Mundial de la Felicidad,
Un ranking confeccionado por varias instituciones, entre ellas la Agencia de Desarrollo Sostenible de la ONU, y que mide factores como el apoyo social, los ingresos, la salud, la libertad, la generosidad y la ausencia de corrupción. Cerramos este informativo con una noticia de última hora. El futbolista Dani Alves, condenado a 4 años y medio de prisión por agresión sexual en España, ha recibido autorización de un tribunal para salir en libertad condicional si paga una fianza de 1 millón de euros. Por el momento no se ha reportado que Alves haya pagado esa suma. Los mantendremos informados. Nosotros cerramos de momento así el informativo. Sigan conectados a France 24 y france24.com. En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Cada semana les traemos los descubrimientos, protagonistas e innovaciones que sorprenden al mundo. Este agujero negro tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Los últimos desarrollos tecnológicos y científicos y su impacto en nuestro futuro. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología en France 24 y france24.com.